Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis que cada X tiempo dejo una story en Instagram donde os pregunto si tenéis alguna preguntilla por ahí que amablemente para resolverla en estos vídeos de preguntas y respuestas. Lo primero de todo, pediros disculpas. Llevo unos 10-15 días un poco desaparecido desde el último vídeo y es que han pasado dos cosas. Una, se me han juntado varios eventos y además son algunos eventos de los que no os he podido compartir nada porque son trabajos confidenciales de cara a 2021 para marcas, para empresas y no me permiten compartir absolutamente nada. Así que son cosas interesantes, son chulas, que en su día, cuando salgan las fotos, pues os las compartiré, pero no os puedo contar nada más de eso. Y también pues ha juntado con algún vídeo que estoy preparando, que además vais a ver fotografía analógica. El otro día pudisteis ver una story, todavía no habéis visto ese vídeo, porque me tienen que llegar algunas cosas del laboratorio, ¿vale? Para terminar con ese vídeo. Así que, sin enrollarme más, pues vamos con esas preguntas. Ya sabéis que si queréis podéis seguirme en Instagram, os dejo aquí el nombre de mi cuenta para que me podáis seguir y bueno, pues la próxima vez que vaya a hacer un vídeo de preguntas y respuestas, pues me podéis dejar vuestras preguntas ahí directamente. Dejadme que me voy corriendo a Instagram, que las tengo por aquí en las historias. Pues mirad, la primera pregunta va un poco en esa línea, ¿no? De lo que os contaba de que había un vídeo en camino de formato medio en película. Pues es, ¿qué cámara de medio formato para película y vintage con presupuesto moderado? Bueno, la verdad es que formato medio... Hoy en día hay dos... en cierto modo es un problema muchas veces adquirir un equipo antiguo de película, porque hay algunos modelos en concreto que se ponen de moda por algún motivo en especial y se disparan de precio. ¿Hay cámaras económicas? Sí, sobre todo si nos vamos a marcas, por ejemplo, Yashica tenía una 124, si no recuerdo mal el nombre es G, que es muy parecida a la Rolleiflex, es una cámara TLR, aunque son un poco complejas. Yo tampoco recomendaría meteros directamente, si os metís en película, en formato medio. Luego hay soluciones muy económicas. Lomography tenía una cámara que te construías tú mismo, que es la Constructor, o por ejemplo la Solga. Son cámaras que son muy sencillas, tienen ópticas, vamos a decir, malas, entre comillas, son ópticas prácticamente de plástico, pero como una aproximación al formato, al medio formato, a la película 120, puede ser interesante, sobre todo pues para ver lo que se consigue en ese tipo de película, cómo cambia el look en función pues del típico de película que utilizas, pero creo que sin duda para eso el 35 mm puede ser mucho más agradecido. Así que ya os digo, modelos, pues por ejemplo la Solga, que son de Lomography, os podéis ir a cámaras TLR como las Yashica y estas cosas, pero tened en cuenta que tradicionalmente las cámaras de formato medio eran cámaras pensadas mucho para profesional por el tema de resolución, de impresiones y demás, y no suelen ser baratas porque era equipo que en su día ya era caro, y aunque hayan pasado unos años, pues realmente económicas no hay. Yo, por ejemplo, la Hasselblad es una cámara que está al cuerpo con una óptica por 1000 y pico euros. Yo en mi caso la Rolleiflex la compré económica, la compré por unos 250-300 euros en su día, pero ahora están algo disparadas también, en la misma versión la encuentras por 600-700 euros, y son cámaras que a lo mejor no siempre valen ese valor y además hay que tener mucho cuidado porque muchas veces tienen algunas pegas, son cámaras muy antiguas. La Rolleiflex, para que os hagáis una idea, el número de serie data más o menos de 1951, es una cámara que va a cumplir 70 años este año en el que vamos a comenzar. Y claro, son cámaras que tienen pegas, que tienen, a lo mejor no funciona algo, a lo mejor no funcionan bien, requieren una limpieza, etcétera. Vale, la siguiente es, ¿qué opinas sobre la fotografía en blanco y negro? Bueno, es interesante esta pregunta. Tal vez haga poca fotografía en blanco y negro para lo mucho que me interesa la fotografía en blanco y negro. Creo que la fotografía en blanco y negro es la pura esencia de la fotografía, ya os lo he comentado en algún vídeo, y parte de la base de que muchas veces cuando disparamos color, el color nos puede distraer o nos puede llamar la atención en, mira qué conjunción de colores, o mira este color, o mira tal, y luego hacemos la foto pensando más en el color, obviando un poco a lo mejor el sujeto, obviando un poco lo que hay en la foto, lo que nos está contando la foto. Y el color muchas veces nos puede distraer de eso. El blanco y negro es luz pura, en blanco y negro vamos a expresar todo con luz, con sombras, y me parece que es fotografía pura, la fotografía en blanco y negro. En unos días os enseñaré algo que tengo de camino y que sinceramente creo que el blanco y negro va a tener mucho más peso en el canal el año que viene, en 2021, pero bueno, tampoco os quiero adelantar nada, pero ya os digo que desde mi punto de vista la fotografía en blanco y negro se aprende mucho más fotografía, creo que la curva de aprendizaje es mucho mayor y las fotografías se suelen mostrar más dramáticas. Todos los fotógrafos tenemos un refrán, ¿no? Que cuando una fotografía no la conseguimos bien, está un poco movida, o tenemos que subir mucho el ISO y tiene mucho ruido y demás, siempre decimos bueno, pues ponla en blanco y negro, ¿no? Por así decirlo, blanco y negro podemos decir que esconde muchos defectos de una fotografía, pero es cierto que cuando aprendes a ver en blanco y negro es muy agradecido. Como siempre ya sabéis que no me gustan mucho las preguntas que se centran en equipo como tal,
pero me preguntan que cuál es la resolución fiable para imprimir una foto hecha con una, por ejemplo, Olympus OMD Mark I, que es una cámara de 16 megapíxeles. Podríamos decir, ¿qué resolución hace falta? Pues bueno, yo cuando trabajaba en laboratorio, cuando los clientes traían archivos para imprimir, siempre decíamos una cosa, que es el número de píxeles divídelo entre 100. Más o menos te va a dar el tamaño máximo que puedes imprimir. Y hay muchas fotografías, por ejemplo, de 16 megapíxeles. Si hago el cálculo un poco de cabeza, podríamos estar hablando entre unos 3800 por 2000 píxeles. Pues a lo mejor un 30 por 20. No quiere decir que no se puede imprimir más grande. Se puede imprimir más grande, pero la resolución óptima es eso, dividir entre 100 la resolución en píxeles y más o menos te va a dar el tamaño de impresión aproximado, siempre y cuando estemos hablando de papel fotográfico, ¿vale? Que es el que más resolución, el que más píxeles por punto, o más puntos por pulgada, mejor dicho, tiene. Esta pregunta es sobre equipo, pero puede ser interesante. ¿Para qué y cuándo utilizas el filtro polarizador? ¿Solo para reflejos? Bueno, yo no soy un gran usuario de filtros polarizadores, pero los filtros polarizadores tienen tradicionalmente dos funciones. Una, en fotografía de paisaje te va a permitir quitar reflejos, por ejemplo, de aguas. Te va a dar más profundidad a, por ejemplo, una fotografía en la que tengas una zona de agua, que quieras que la luz del fondo del agua llegue a la fotografía y evitar un poco el reflejo, o si quieres oscurecer, dramatizar un poco más los cielos. Otro uso claro del filtro polarizador es cuando tienes que hacer fotografías a través de cristales, bien sea fotografía, pues por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado, hace un par de años, solamente tuve un trabajo en el que sí o sí necesitaba un filtro polarizador, y fue un trabajo en el que tenía que hacer unas fotografías de unos escaparates, de unos establecimientos, porque habían montado una serie de cosas en los escaparates y había que hacer la foto del escaparate, y como teníamos que evitar reflejos porque en función de dónde estuviese el establecimiento pues tenía muchísimo reflejo, pues con un filtro polarizador no se evita el 100% del reflejo, pero sí que conseguimos sacar mucho del contenido del escaparate. Eso sí, no quita reflejos, por ejemplo, de metal. La longitud de onda de reflejo, la longitud de onda de luz que genera el reflejo del metal es una longitud de onda que no puede compensar, por ejemplo, un filtro polarizador. Esta pregunta creo que a lo mejor muchos os la habéis hecho o os la vais a hacer. Si tienes un sensor APS-C y una óptica de kit, esto yo creo que vale para si tienes una óptica de kit en general, ¿a qué le das prioridad? ¿A ISO o a la velocidad? Pues en función de la fotografía. Mirad, hace muy poquito estaba viendo un documental sobre fotografía y un fotógrafo criticaba, ¿no?, a todos los nuevos, entre comillas, fotógrafos que dicen que a él le decían que tenía que aprender, por ejemplo, a disparar con película de ISO 64, por ejemplo, de ISO 50. Y él decía que le daba absolutamente igual el ISO, que lo importante de una fotografía era tener la fotografía. Le daba igual el aspecto técnico de la fotografía siempre y cuando fuese capaz de capturar ese momento. Y eso es importante porque él decía, yo si tengo que disparar a 6400 con película, y no os podéis imaginar el grano que se puede obtener a lo mejor de una película 6400, porque muchas veces, o sea, en película podemos forzar la película, le podemos decir a la película que trabaje en una sensibilidad ISO que realmente no se ha fabricado para ello. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando revelemos para compensar esa diferencia. Pues muchas veces lo que se puede llegar a hacer es una película de ISO 400, la puedes llevar un par de pasos más allá, por ejemplo, a un ISO 1600 o a un 3200. Eso genera que tenga mucho más grano la fotografía. Y esto tiene relevancia porque no os podéis, como os digo, ni imaginar la cantidad de grano que puede salir una fotografía de ISO 6400. Eso puede tener su encanto, puede haber para determinadas fotos que no valga, o sea, que estropee en cierto modo la fotografía, pero él decía al final de la frase, bueno, pero es que la otra opción es no tener la foto. Porque si estoy acostumbrado a disparar a un ISO 64 o a un ISO 50, no voy a obtener la fotografía porque no están en esas condiciones de luz, no me lo van a permitir. Y el hecho de que me dé igual la técnica, que desprecie desde un punto de vista la sensibilidad ISO de la película, la sensibilidad ASA, pues me va a hacer obtener la imagen. ¿Con una calidad u otra? Sí, pero tengo la imagen. A lo mejor el otro fotógrafo no tiene la imagen y la mía va a tener más valor por el hecho de existir. Bueno, pues esto lo podemos extrapolar un poquito a esto. ISO velocidad. Si la fotografía te permite disparar a una velocidad lenta, por ejemplo, porque es un paisaje, sin duda, la prioridad es la velocidad. Pero si por contra es una acción que tiene mucho movimiento y hay que subir el ISO, no tengáis miedo en subir el ISO porque la alternativa es no tener la foto, ¿vale? Así que no os obsesionéis mucho con eso. Es cierto que según a lo mejor mejoremos el equipo o tengamos un equipo u otro, podemos llegar a unos límites diferentes, pero olvidaros un poquito de ese concepto de preocuparos tanto por una cosa u otra, ¿no? Haced lo que haga falta para obtener la fotografía. Aquí va otra pregunta un poquito sobre analógico, y es,
una imagen tomada con una cámara reflex de película, de carrete, ¿se puede editar con programas de revelado de fotos? Bueno, mirad, yo cuando llevo yo normalmente la película blanco y negro me la revelo yo, porque es un poco más sencillo, y la película color la llevo al laboratorio. La película en color, yo al laboratorio la puedo pedir en TIFF, si la quiero editar, pero yo al final la suelo pedir casi siempre en JPG. ¿Por qué? Porque la película, los negativos, no tienen un rango de edición, la película, tan alto. Es decir, la película ya está concebida para captar unos colores, para captar la imagen de una manera, y el hecho de cambiarlo de un archivo que has obtenido no es tan fácil. Es decir, enseguida se te empiezan a ir los tonos. No tiene tanta tolerancia como un archivo RAW, por ejemplo. En cuanto empiezas a tirar mucho de un color u de otro, notas cómo los colores empiezan a corromperse mucho, a aparecer magentas, a aparecer... Entonces sí, se puede editar, sobre todo en luz, en negros, en sombras y demás, pero no es tan flexible como un archivo RAW. Eso sí, cuando conoces la película, la expones de tal manera que ya sabes más o menos los resultados que vas a obtener, y es algo que tradicionalmente los fotógrafos no teníamos que hacer, preocuparnos por la edición. De eso se ocupaba el laboratorio, y creedme que nos quitaba mucho trabajo. Hoy en día es un dolor de cabeza muchas veces el tema de ediciones, se quita mucho tiempo, y muchas veces cuando das un presupuesto a un cliente tienes que tener mucho cuidado con la edición que va a requerir ese trabajo, porque puedes meter totalmente la pata y que se te vaya la cosa de madre. Para el final he dejado algunas de las preguntas que preguntan más sobre equipo como tal, sobre este o este. Ya sabéis que son preguntas que normalmente no me gusta responder porque depende de decisiones muy personales. Una de ellas es, ¿has probado objetivo Tokina 11-16-2.8? Sí. Yo creo que y os estoy hablando de 2012, 2013, hace un montón de años, por ahí está el vídeo en el canal. Lo que pasa es que hay diferentes versiones de él y no recuerdo cuál probé. Yo creo que había una TX o algo así, pero Tokina es una marca interesante porque lleva muchísimos años en fotografía. Tokina tiene una línea de ópticas para cine, y algo interesante es que Tokina es una de esas marcas que a lo mejor para muchos no es tan conocida, pero que ha mantenido siempre un catálogo de ópticas tanto para sensores recortados como para sensores full frame, y que además ha mantenido en ellas enfoque automático, cuando a lo mejor en esos tiempos muchos de las terceras marcas se decantaban por ópticas de enfoque manual y que vayan a mejor precio, pero bueno, Tokina siempre ha mantenido un equilibrio. En cuanto a este objetivo concreto, la verdad es que ya te digo, por ahí hay algo de contenido, no sé si en la web, no sé si en el canal de YouTube, pero me pareció un buen objetivo dentro del rango de precio que tiene. Otra pregunta sobre equipo es si Canon EOS RP o 6D Mark II. Y casi esto lo podríamos llevar a comprarse hoy en día una cámara sin espejo o una cámara reflex. Y la verdad es que, mirad, todos aquellos que me apoyáis a través de Patreon, todos los meses os subo algunos vídeos de contenido exclusivo para vosotros, y este mes he subido uno en el que os hablaba de cómo, de una de las funciones, o cómo las cámaras sin espejo han cambiado mi forma de hacer fotos. Y es cierto que por el hecho de que la cámara sea sin espejo no te va a permitir hacer mejores fotos, no va a hacer mejores fotos, no tiene por qué, pero tiene algunas ventajas que cuando las conoces y te las llevas a tu flujo de trabajo, te van a permitir conocer mejor a lo mejor lo que estás haciendo y llevar a lo mejor el equipo más a los límites, ¿no? Y eso es muy interesante. Yo a día de hoy me decantaría sí o sí por una cámara sin espejo, por dos motivos. Uno, es el futuro. O sea, las cámaras reflex se han quedado donde se han quedado. Por mucho que algunos digáis en comentarios, pues no, porque como todo volverá, porque no sé qué, no. Es tecnología, y las cámaras reflex han servido de transición durante unos años en los que la tecnología ha arrastrado cosas del analógico, pero no tiene por qué quedarse. O sea, no es mejor una cámara sin espejo, pero tampoco es mejor una cámara reflex. Y una cámara sin espejo pues da algunas ventajas que no tiene la cámara reflex, etcétera. Bueno, total, eso es un motivo. Y el otro es que lo que va a recibir actualizaciones de firmware son los modelos nuevos, como la RP. Lo que va a recibir, bueno, RP o lo que venga, porque la RP ya lleva un tiempo en el mercado y hoy en día vivimos una época de consumismo en la que cada año tenemos una cámara nueva, cada año tenemos un modelo nuevo, queremos que el fabricante nos mantenga las actualizaciones de firmware en el equipo que tiene 3-4 años, que eso nunca ocurre, etcétera. No es complicado. Y por ahí va la otra, que es la cámara que va a tener actualizaciones de firmware, que es la cámara que va a recibir ópticas a partir de ahora. Canon ya dijo que no iba a lanzar al mercado nuevas ópticas EF, que seguiría fabricando ópticas EF, obviamente, pero que no habrá nuevos anuncios EF, sino que todo iba a ser R. Así que, y esto le pasa a Canon y a todos los fabricantes al fin y al cabo. Así que esa es mi respuesta. Otra pregunta sobre qué tal M1 Mark III para eventos, bodas y demás. Yo utilizo la M1 Mark II, es la que está grabando esto. Creo que ya os he hablado en muchos vídeos, ¿no? sobre tal, y yo creo que hay que empezar a quitarle importancia al equipo que utilizamos. Da igual la cámara que tengas.
Es cierto que podrás llegar a unos límites u otros. Yo, por ejemplo, con el equipo 4 tercios sé que no puedo pasarme en ISO. Sé que a partir de 3200, 6400 ya estoy jugando con fuego. Pero por el resto es un equipo muy pequeño que me da una mayor profundidad de campo y me permite hacer a lo mejor fotografías de grupos pues con un diafragma más grande. Es decir, puedo hacer fotos de grupos con menos luz. ¿Por qué? Porque en full frame tengo que diafragmar un 4, 5, 6 para tener mayor profundidad de campo para que no salga nadie desenfocado, y esa profundidad de campo a lo mejor me la da un 2.8 en 4 tercios. Entonces, pero bueno, tiene también cosas malas, como por ejemplo el tema de la profundidad de campo, que es un poquito mayor en el sistema, es el doble en el sistema 4 tercios, y eso me requiere tenerlo en cuenta y irme siempre a las focales más largas posibles y colocar el sujeto lo más cerca o más cerca de la cámara de mi equipo para tener el fondo más desenfocado, buscar fondos que tengan más profundidad, etc. Al fin y al cabo es sin duda el truco, y esto ha pasado siempre, es conocer tu equipo. Si conoces tu equipo, no tienes por qué tener límites respecto a él. Y con esta pregunta vamos a terminar el vídeo de hoy, que dice: ¿cuál es el mejor objetivo para una Fuji XS1? Ya sabéis que es un modelo nuevo que ha sacado Fuji. Cámara de la que no os he hablado, pero es una cámara que personalmente no me gusta porque creo que, no sé, no es fiel a la filosofía. A mí cuando las marcas cambian de filosofías no me suelen gustar lo que hacen, ¿no? Porque empiezan a competir, empiezan a perder su ADN. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento de esto. Pues eso, ¿cuál es el mejor objetivo para una Fuji XS1 para hacer fotos desde la grada de un pabellón? Disculpadme que haga una pausa, pero voy a citar la nueva Fuji XS10 constantemente como XS1 y está mal, ¿de acuerdo? El auténtico nombre es Fujifilm XS10. Bueno, Fuji tiene ópticas interesantes, tiene pues los 55, no sé si tiene un 55-250 o 55, tiene algo así que es luminosidad 2.8. El problema de los pabellones muchas veces es que tenemos muy poquita luz y dices, bueno, es que la XS1 tiene ya estabilizadores de imagen, ya, pero estás haciendo fotos en pabellón, entiendo que son de acción, que se están moviendo rápido. Para eso el estabilizador de imagen no te vale de nada. Para poder congelar un movimiento tienes que disparar a un 500avo, a un 1000avo de segundo, depende del deporte que sea, pero mínimo a eso, a un 500, un 1000avo de segundo, ¿qué menos? Y claro, con condiciones de poca luz, disparar a eso requiere ISOs altísimos, para los que a lo mejor, bueno, aunque es cierto que las cámaras hoy en día permiten disparar ISOs muy altos, pero esto casi lo volvemos a la pregunta, ¿no?, que decíamos antes, ¿no?, si da prioridad a la velocidad o al ISO. En ese caso, a la velocidad. El ISO, por más que quieras mantenerte lo más bajo posible, te va a estropear más la foto el movimiento, al no ser que quieras hacer algo artístico con el movimiento, que la propia, pues eso, que la propia sensibilidad ISO. Espero que os haya gustado este vídeo, que algunas de las preguntas hayan sido didácticas para vosotros y mis respuestas. Y como siempre ya sabéis que podéis apoyar el contenido dejándole un like a este vídeo, compartiéndolo con todos vuestros amigos a los que les guste la fotografía, si permitís que el vídeo pues llegue a mucho más público, y como siempre dejadle un like o comentándolo justo abajo, ¿no?, si tienes alguna opinión diferente en alguna de las preguntas, si crees que eso de la X1S, y os lo aclaro un poco, ¿no?, es el cuerpo de la cámara, tal vez la filosofía que lleva Fuji metida en muchos años cambia un poco, ¿no? Ha dado un pequeño giro, y el giro que ha hecho Fuji con ese cuerpo, con esa empuñadura y tal, no sé yo si les va a funcionar, espero que sí, pero no sé yo. Bueno, y lo dicho, que gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, donde en unas cuantas semanas volveré a colgar una story para hacer un nuevo vídeo de preguntas y respuestas, y ya sabéis que también podéis apoyarme a través de Patreon, donde os he dicho que todos los meses vais a encontrar algunos contenidos exclusivos. Además, este mes algo interesante, dejadme un segundo. Este mes os recuerdo que en Patreon voy a sortear una copia del libro del retrato de Antonio Garci, que además está firmada por él mismo, ¿vale? Así que si queréis apoyarme en Patreon, a principios de enero sortearé esta joyita. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo. Hasta la vista.